ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días, ¿cómo estás? Días. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, te veo en pantalón corto, no te había visto nunca, no era necesario, pero está bien. Bueno, no estoy en mi mejor forma, las rodillas no son como eran hace 40 años, pero bueno. Las rodillas, dices por la parte de dentro. Sí, claro, no, por dentro mejor no mirar. Oye, ¿has visto la encuesta que publica en portada del diario El País sobre resultados electorales? Anda que si al final Manuela Carmena y Ada Colau acaban siendo alcaldesas de Madrid y de Barcelona, nada como colaborar con este programa para acabar en una alcaldía. Sí, bueno, yo estoy bastante esperanzado para las próximas. Sí. Hombre, es muy interesante porque en el caso de Barcelona, Ada Colau cobra ventaja sobre Trías, y aquí en Madrid a mí me da la sensación que se está produciendo un ascenso de Manuela Carmena, porque muchísima gente no conocía a Manuela Carmena, porque en los partidos políticos los que acaban en el escaparate son los más mediocres y los más obedientes, y la gente capaz de esta sociedad al final no está en la vida política, y ha sido un gran acierto, yo creo que de esta candidatura de poner a Manuela ahí al frente, y la gente está descubriendo a esta mujer que además, a diferencia de los 3 que montan en bici 3 minutos, ella monta en bici todos los días. Ella monta en bici todos los días y además se lo paga ella, no como los otros 3 que habrá que ver quién pagó el bono. La bici me contó que se la regalaron sus compañeros cuando se jubiló de la judicatura. Claro, pero que bueno. Como regalo de jubilación, pero la usó desde el primer día y aquí venía desde luego en su bicicleta eléctrica con sus magdalenas. Sí, a mí me interesa mucho que potenciemos el carril bici aquí en Madrid. Desde luego. Bueno, ¿empezamos con lo nuestro? Vamos. Fue una de esas noticias que te hacen ver enseguida que es un acontecimiento histórico, ¿no? Cuando salió Obama aquella noche a anunciarlo, la muerte de Osama Bin Laden ha hecho correr ríos de tinta. Cada poco tiempo aparece una nueva versión diferente de la oficial acerca de su asesinato o un libro publicado por alguno de los Navy SEALs que participaron en la operación. En un primer momento se dudó sobre quién le mató. Ahora vuelve a haber muchas novedades, Ramón. Sí, en el 4º aniversario del supuesto asalto de las Navy SEAL, las fuerzas especiales estadounidenses, a la casa de Bin Laden, allí en Pakistán, el periodista Simon Hersh, que es uno de los grandes periodistas de investigación del mundo, es el que sacó el My, acuérdense ustedes la matanza aquella de Vietnam en el año 69, creo que fue, y también el que sacó las torturas en Abu Ghraib, ha sacado un libro en el que, bueno, un artículo en el que duda de la versión oficial. Los argumentos de Hersh, vamos a relatarlos un poco, Ramón. Sí, bueno, lo ha publicado en el London Review of Books en Londres. Dice que bueno, Estados Unidos consiguió localizar a Bin Laden gracias a los servicios pakistaníes que lo tenían ya localizado, y que la información que le permitió acceder al paradero fue porque pagó $25 millones a uno de los agentes de los servicios de investigación pakistaníes. Lo publica en el London Review porque su semanario en el que trabaja habitualmente, que es el New Yorker, parece que no quiso publicarlo. No se sabe muy bien por qué, si porque las fuentes eran un poco débiles o porque se metía en un terreno demasiado empantanado. Hersh es muy bueno. Hersh es muy bueno, pero y escribe muy bien. Y escribe muy bien, y es un gran periodista, pero también los grandes periodistas a veces se pueden equivocar. No hay que creerse todo lo que... Y tiene un ego como... No voy a decir cómo. No, sí, más todavía, ¿no? El caso es que los servicios de inteligencia pakistaníes tenían localizado a Bin Laden, según su versión. Según él, lo tenían localizado, incluso detenido, secuestrado, incluso emplea la palabra, desde el 2006. Y lo tienen en esa casa de Abbottabad, que es donde entraron las tropas americanas, que en realidad era su prisión.
y lo tenían ahí para negociar con Al-Qaeda los pakistaníes y al final se lo acabaron vendiendo a los americanos. Eso es interesante, es para negociar con Al-Qaeda, no con Estados Unidos. No, primero con Al-Qaeda, después ya negocian con Estados Unidos y según Hearst siempre lo que hacen es simular ese ataque, los pakistaníes se van, dejan que entren los americanos y los americanos entran y se lo cargan. Claro, pero el pacto con Pakistán era diferente. Sí, él lo que tenía, parece, lo que cuenta también Hearst, es que lo que Estados Unidos tenía mucho miedo es equivocarse, igual que pasó con Carter, ¿te acuerdas de la operación de los helicópteros en Irán? Claro. Entonces exigieron un ADN de Bin Laden para estar seguro que estaba ahí, y después también el pacto era que no iban a decir nada durante una semana. Y los americanos lo dijeron todo esa noche, quizás porque el helicóptero aquel se les cayó el helicóptero, etcétera. Y todos los pakistaníes se sintieron un poco traicionados. Bueno, la polémica está servida. Uno obviamente no sabe a quién creer en esto. Fue todo un montaje. Vamos a preguntar su opinión a Isidro Sepúlveda, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED, pero hasta hace muy poquito era profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en la National Defense University en Washington. Isidro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. La Casa Blanca ha dicho que esa historia tiene demasiadas imprecisiones, lo cual personalmente me parece una manera un poco débil de desmentirlo, ¿no? Bueno, es el deber del portavoz de la Casa Blanca desacreditar cualquier información que vaya en contra de su jefe, ¿no? Pero en este caso, la verdad es que tomando totalmente en serio el artículo, tiene grandes fallos estructurales, no solamente por las fuentes, sino a la hora de presentar los hechos. ¿Usted la versión oficial también cree que es la buena o estaríamos ante una tercera versión que no conocemos? No, las verdades al 100% en estos asuntos normalmente nunca son conocidas o son conocidas pasados muchos años. La Casa Blanca nos presentó una versión, incluso hizo icónica una fotografía en el control room de la Casa Blanca, del gabinete siguiendo la operación, y el propio Obama hizo de speaker y presentó un correlato de los hechos que dejaba en la oscuridad las zonas que en periodo de guerra, en periodo de conflictos, normalmente por seguridad se tienen que dejar sin iluminar. Lógicamente es en estas áreas donde se pueden mover más y más las especulaciones. En el artículo en muchas ocasiones se juega con las dudas y se extiende la opinión de la Casa Blanca, la versión de la presidencia, junto con otra serie de películas hollywoodienses o de novelas de relatos presenciales, y se da por buena una versión oficial, entre comillas, pero la versión oficial en realidad es bastante parca en cuanto a las descripciones. Sí, hay muchas cosas que nunca se han explicado, ¿no? Cómo es posible que estos Navy SEALs pudieran atravesar ese espacio aéreo sin ser detectados, por ejemplo. Pero, en fin, también hay otro matiz, y es el posible carácter electoralista de aquella decisión de anunciar la muerte de Bin Laden. Sí, el primer párrafo del mismo artículo ya delata en gran medida las intenciones. En la primera frase, en la tercera línea del artículo, ya se dice que la muerte de Bin Laden buscaba un rédito electoral de forma directa, y en el mismo primer párrafo ya indica que esta muerte fue el principal activo de la campaña electoral de Obama. Esto en realidad es falso, y aquellos que hayan seguido la última campaña presidencial desde dentro se dan cuenta que la muerte de Bin Laden tuvo un carácter importante para los que ya estaban decididos y los que ya pensaban votar al presidente Obama. Para el resto no significó mucho, pues había cuestiones mucho más importantes, desde luego la economía. Y desde el punto de vista, digamos, efectivo, práctico, ¿de qué forma ha afectado a Al-Qaeda y a ese segmento del terrorismo internacional la muerte de su líder? La muerte lo que ha dejado sin guía, sin un icono, el movimiento hizo y ha hecho y continuará haciendo mucho daño, pero en realidad a Al-Qaeda quien la está enterrando es el Estado Islámico, no es la muerte de Bin Laden. De hecho, el auge del Estado Islámico en buena medida está motivado, por supuesto, por apoyos inicialmente de estados como Arabia o Qatar, pero también por la ausencia de un gran líder en la acera de enfrente, que es Al-Qaeda. Pero lo más importante de todo es el
peso icónico que tenía Bin Laden para el imaginario colectivo de Estados Unidos, un país que es muy dado a las teorías conspirativas y que cualquier cosa tiene que ser explicada de una forma oscura y procelosa, y que la desaparición del enemigo público número uno de los grandes malos de la historia de Estados Unidos, no podía dejar de tener explicaciones paralelas, y en este caso esta es una de ellas. Isidro Sepúlveda es profesor de Historia Contemporánea en la UNED y durante mucho tiempo profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en la National Defense University en Washington. Isidro, un abrazo, gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Curioso además que el 66% de la gente de Pakistán no cree que Bin Laden esté muerto. Bueno, no sé cómo estarán los porcentajes, pero acuérdate de aquellas encuestas en la época Bush todavía, que había un montón de gente, americanos, que aún creían que existía una vinculación entre Saddam y Al-Qaeda, ¿no? El padre de Carlos Llamas, esto no viene a cuento, pero siempre decía que eso de que el hombre había ido a la luna, que no, bueno, que no. Bueno, en fin, tus canales de televisión de referencia con los pies en el suelo, es decir, en España, Ramón, ¿cuáles son? ¿Telemadrid, quizá? Sí, Telemadrid, Televisión Española, en la versión actual, son dos modelos a seguir, sí, sin duda. Sí, seguro, ¿no? En los próximos minutos queremos hablar de televisión y de políticos, que son dos ingredientes que no siempre se mezclan bien. El primer ministro británico, David Cameron, está enfurecido por la cobertura electoral que la cadena pública BBC ha dado a su partido en las elecciones pasadas. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Ramón? Bueno, que lo que a nosotros nos parece un modelo de televisión pública, estatal de todos, crítica, a ellos no les gusta. Cameron ha nombrado como ministro de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte a un tipo que es un crítico del impuesto que pagan los británicos para financiar la cadena pública. También este hombre es un rival de la emisora estatal desde hace muchísimo tiempo y quiere anular el canon, y también estará a cargo de las negociaciones para renovar los estatutos de la cadena. Vamos a explicar un poco esto porque es interesante. En Gran Bretaña la gente, los hogares que tienen televisión tienen que pagar una cuota anual, creo que son 145 libras, que serán como, yo qué sé, unos 200 euros o por ahí más o menos. Más si es en color que en blanco y negro, pero todavía hay como 4 millones de gente que lo tiene en blanco y negro. Sí, todo esto empieza en el 46. En el 46 se impone este pago de canon, que era 2 libras entonces, ahora, como dices, son 145. La BBC tiene unos cochecitos que van por ahí vigilando que tú estés pagando. Si no pagas te pueden... Unos radares, sí, sí. Unos radares te pueden poner multa, incluso puedes acabar hasta en la cárcel. Y la BBC se financia en un 80%... Por ver televisión, la idea sí, me gusta. por ver televisión, pero de calidad. Aquí te puedes ir a la cárcel, pero por ver basurilla, ¿no? Bueno, el 80% de este dinero que utiliza el presupuesto de la BBC viene de este canon, y un 20% pues a través de actividades comerciales. Después también tiene ayudas del Ministerio de Exteriores, porque la BBC en su programa de 24 horas, el World Service, es una gran proyección de la imagen del Reino Unido en el mundo. Y creo que si tienes más de 75 años no tienes que pagar el canon, puedes ver la televisión. Sí, yo estoy a punto ahí ya de... No exageres. Y no me parece mala idea de que a determinadas televisiones públicas solamente las financien aquellos que las ven. Telemadrid, por ejemplo, me parecería fantástico, que en vez de que mis impuestos vayan a Telemadrid, vean los de aquellos que la vean. Sí, es que aquí lo hacemos, aquí decimos que no hay una financiación, pero aquí sí, aquí nos está costando unos 187 euros por persona, Televisión Española, y además se financia a través del gobierno. Bueno, que nos estamos encendiendo, Ramón, vamos. Bueno, pero es que el gobierno es el Ministerio de Hacienda, que es el que puede amenazar a Televisión Española, sea quien sea el ministro, da igual que sea Montoro u otro, del PSOE o de Podemos o de Ciudadanos, y le puede decir a Televisión Española: no me gustan sus informativos, les vamos a recortar los presupuestos. Vamos a volver al nombramiento al que te referías, el que le ha molestado a Cameron. ¿Qué ha pasado con ese nombramiento? Bueno, pues el nombramiento, pues este señor ha pedido la suspensión del BBC Trust, que es el consejo responsable de la regulación y la supervisión de la cadena. Dice que la confianza no se ha cumplido con las expectativas, que que el tamaño de la BBC, habla durante la campaña electoral, que ha sido muy crítica con los conservadores. Recordemos que los conservadores, a pesar de esa supuesta campaña crítica de la BBC, han sacado un resultado extraordinario. Vamos a ver qué hay detrás de esto. Le trasladamos la pregunta a Pablo Guimón, que es corresponsal del País en el Reino Unido. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué futuro le depara a la BBC con los Tories en el poder? Bueno, pues lo explica muy bien Ramón. Yo creo, o sea, lo principal, lo más objetivo y lo objetivo, digamos, es que este año vence el estatuto constitutivo de la BBC, que duran 10 años, y en diciembre este año, en el año que viene, en 2016, en diciembre de 2016 vence. Y lo tienen que volver a negociar. Entonces, para negociarlo ha nombrado el gobierno a un ministro, que es John Whittingdale, que efectivamente ha sido muy crítico con la tasa con la que ahora se financia la BBC,
y bueno, eso se interpreta, lo han interpretado todos los medios de la derecha y tal, como un ataque a la BBC. Es verdad que la tasa, primero hay dos matices, la tasa es verdad que está sobre la mesa desde hace tiempo, en el sentido de que pues ahora también a medida que el consumo evoluciona hacia Internet y no hacia los televisores, pues puede haber un hogar que estén viendo la BBC todo el tiempo en el ordenador y no paguen impuestos, en fin, que puede haber fórmulas más justas. Y de todas formas, en el informe que hizo Whittingdale sí que dicen que está obsoleto y que lo cambiarán, pero que durará todavía 10 años, ¿no? ¿Crees y luego, que ha bueno, habido... pues eso es... Dime. No, ¿tú crees que ha habido un trato de favor realmente hacia los laboristas u otras formaciones en la campaña? Para nada, no. Yo creo que no. O sea, es decir, de hecho, todo esto fue... todos los periódicos un poco que criticaron la guerra a la BBC y tal, de hecho no había casos concretos. Se decía un trato de favor, pero y una negociación dura con los debates televisivos entre los líderes, que insistieron en que hubiera un debate entre los dos líderes y no lo hubo, pero en fin, no ha habido. De hecho, también los laboristas se han quejado un poco, ¿sabes? Es decir, yo creo que es lo que hablabais de un resentimiento histórico de los Tories, porque consideran que la BBC es un nido de rojos, ¿no? Sí. Eso pasa también en Estados Unidos con la radio pública y la televisión pública. ¿Y la BBC se ha pronunciado? Bueno, no sé si oficialmente sí que ha habido artículos que he visto. Bueno, en concreto había un artículo que tuvo bastante repercusión de un corresponsal cultural que quitaban un poco de fuego a la historia, o sea, matizaban un poco. O sea, la cosa, justo todo el ataque ha venido sobre todo de la prensa de la derecha. Y hay una interpretación que se insinuaba en este artículo que os comento, de que, claro, si se quita la license que ahora lo financia y se recurre a otros métodos, a otros medios de financiación, como puede ser la publicidad, entraría a competir en el mercado publicitario la BBC, y eso no gusta, bueno, sobre el Internet, por ejemplo, y eso no gusta a muchos medios, ¿no? O sea, y insinuaban un poco eso, y luego, bueno, matizaban, decían que es verdad que Whittingdale, en fin, ha sido muy crítico, pero es un tío que sabe de televisión. O sea, otros ministros han pasado por ahí un poco de puntillas y él realmente pues ha dirigido durante unos años un comité que examina, que estudió bien la BBC. O sea, en fin, que sabe de lo que habla, salvaban un poco a Whittingdale. Bueno, Pablo Guimón es corresponsal del País en el Reino Unido. Pablo, un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. ¿Sabes qué pasa, Ramón? Que nos ponemos a hablar de política y se nos va el tiempo de las manos. Pues sí. Y teníamos que hacer aquí un panfleto electoral tuyo. ¿Tú tenías una lista de propuestas para las nuevas ciudades del futuro y tal? No, en fin, el otro día vi en Al Jazeera que en Holanda han hecho una prueba con unos 70 metros de carril bici con paneles solares y ha conseguido generar 3.000 kilovatios, que sería un poco la electricidad de una casa pequeña en un año. Y bueno, la noticia es que cuesta 3 millones esos 70 metros, pero que puede ser un futuro que se pueda generar energía a través de usando la bici. Bueno, pues sí. Vale, venga, sal corriendo. Hasta luego, Ramón. En la cadena SER, a vivir que son 2 días. Javier del Pino.